Hola, ¿qué tal? Arrancamos una nueva serie de vídeos conociendo a clubes. Son clubes que o están llamando o han llamado la atención en las últimas temporadas, sobre todo para poner un poco en contexto de por qué están ahí, por qué van bien o también, en su defecto, por qué van mal, por qué sus presidentes son odiados, como veremos en algún caso como el Hoffenheim, que será el próximo vídeo, o casos como el que vamos a tratar hoy, el Sassuolo, que ha vuelto a la primera división y está, la verdad, que dejando muy buenas sensaciones. Así que esperemos que esto sea algo que tenga mucho tirón para seguir conociendo muchos clubes y, por qué no, en un futuro ir a visitar a esos clubes y que nos cuenten en primera persona cómo se vive allí, la historia del club y también conocer las ciudades en las que se encuentran. Arrancamos, como decía, el primer vídeo va a ser por el Sassuolo, un equipo que ascendió la temporada pasada de la segunda división, llevaban varias temporadas en primera división. Es un equipo que ya nos habíamos acostumbrado a verlo en primera división, pero la historia nos dice un poco lo contrario. Al final están décimos en liga, arrancamos por lo más reciente sin descartar opciones europeas, aunque yo creo que primero hay que pensar en la permanencia, aunque yo creo que la tienen ya muy atada y, como decía, incluso pueden atreverse a soñar con puestos europeos. Más allá de estas opciones, vuelven a Serie A y el objetivo es volver a consolidarse en la élite. Hay que destacar también el buen juego. En Italia a veces pasa un poco desapercibido, vivimos un poco anclados en ese catenaccio, pero nada más lejos de la realidad. Si estás viendo este vídeo y te gusta la liga italiana, sabes que los equipos, hay muchos más equipos valientes de los que salen a defender el resultado, y yo creo que es una liga muy atractiva, por eso está creciendo tanto, al igual que la Bundesliga o la Premier League, que yo creo que ya están, la Premier League está un paso por encima, pero tanto Serie A como Bundesliga están llegando a niveles muy parecidos a la Liga Española, incluso para mí igualarla o superarla en algunos conceptos. Hay que destacar de este Sassuolo el papel de su entrenador, Fabio Grosso, leyenda italiana, que está construyendo un proyecto muy interesante. Los ascendió en la temporada pasada de la Serie B y yo creo que pueden consolidarse como un equipo de nuevo, no para la zona alta, pero sí un equipo que se mantenga en Serie A durante muchos años. Los vídeos se dividirán en varias partes, un poco conociendo la historia del club y por qué se llega hasta la actualidad, si son clubes grandes, son clubes pequeños, conociendo un poco la ciudad, que antiguos entrenadores lo han hecho bien, por qué están ahí, porque este año con Grosso se está haciendo una buena temporada y un proyecto interesante, y luego destacar pues una gran leyenda. Así que vamos a ir paso a paso. Arrancamos un poco con la historia. El equipo se fundó en 1920, visten la camiseta verde y negra. Recordamos al Sassuolo como un fijo en Serie A, porque en la historia reciente, como había dicho, se han hecho las cosas bien y se han conseguido grandes resultados. Pero la realidad nos dice que hasta la 13-14 no habían conseguido un ascenso a Serie A. Entonces recordamos esos últimos 10 años, pero anteriormente no habían pasado por la máxima competición. Así que ese mismo año se mudan al estadio Città Tricolore en Reggio Emilia. Recordemos que no juegan en Sassuolo, juegan en Reggio Emilia, muy cerca de Sassuolo, y actualmente pertenecen a la compañía Mapei del sector de materiales de construcción, patrocinador fuerte y que da nombre a su estadio. Es el patrocinador oficial, Carlo Rossi al frente. En la temporada 2010 llegó a ser el club con más inversión de patrocinio de la Serie A, algo que nos llama mucho la atención porque parece un club pequeño, pero con una empresa grande detrás, que la verdad que se ha gestionado bien y se consiguen cosas interesantes. Un poco en cuanto a su trayectoria como club en lo deportivo, no destacan los trofeos. Es significativo cuando son capaces de desplegar buen juego y dejarse ver en posiciones delanteras con la Serie A. Recordaremos el paso de De Zerbi, un entrenador que dejó muy buen pozo en el club.
Con su aparición en 2013, como recordábamos, en Primera División, encadenaron 11 temporadas en Primera, hasta el descenso que hemos citado en 2024, y en este periodo Di Francesco los dirigió en 2017, hizo historia, entrando en la 15-16, con un sexto puesto que les dio la clasificación en Europa League, y no lograron pasar de fase de grupos. Jugaron entre otros contra el Athletic Club, si no recuerdo mal. No pasan de fase de grupos, pero porque estamos hablando de un proyecto que en realidad estaba muy por encima en cuanto a resultados de lo que se esperaba de ellos. Con don Roberto de Servi consiguen ocupar portadas, sobre todo por el buen juego. No, al final no estás peleando por el Scudetto, ni era la idea, pero como digo, por buen juego y por la idea del técnico italiano, logran 2 octavos puestos y rozan posiciones europeas, que hubiera sido una buena recompensa. Posteriormente, como decía, encadenan varias permanencias hasta 2024. Ese descenso a Serie B parecía que ya se veían de nuevo otra vez luchando en los puestos más bajos, ya de nuevo bajando a la Serie B, no se volvían a ver en Serie A, pero esa misma temporada coge las riendas Fabio Grosso, el mito italiano, con su actuación en el Mundial C en 2006, con el gol en la semifinal, marcando el penalti que hacía campeona del mundo a Italia ese mismo año. Es una leyenda, y en este Sassuolo se está convirtiendo en lo mismo, pero desde el banquillo. En un solo año ha devuelto a Sassuolo a Serie A. Fútbol, la verdad que vistoso, no se esconden, y esta temporada que están dejando buenas sensaciones y sueñan, ¿por qué no?, con volver a competiciones europeas. Como decía, es un club que en su historia reciente ha estado en Serie A, fútbol alegre, como en el paso de Servi, y vamos a analizar un poco la plantilla. Actualmente juegan en un 4-3-3, no me gusta esto hablar mucho de sistemas porque luego durante el partido puede variar. En un bloque más bajo a lo mejor defiendes en 4-4-2, durante cada partido las cosas cambian, pero sí el esquema habitual es ese 4-3-3, 4-2-3-1, como según el dibujo y lo que tengas enfrente se va moldando. Han sido fieles a la idea del técnico italiano, y sin estar en los pronósticos a inicio de temporada están haciendo un muy buen papel, se han alejado de los puestos de descenso, y lo he dicho ya varias veces, ¿por qué no?, pueden pensar en grande, como esa clasificación del 17 con Di Francesco para Europa. En cuanto a lo futbolístico, analizamos la plantilla. Muric, la verdad, un portero con muchas garantías. La tarea pendiente es lo que yo les apunto ahí como en esa lista de debes, mejorar en defensa. La verdad que tienen un buen proyecto. Ha reforzado Ulises el lateral izquierdo, Doig y Kande que está lesionado. Como refuerzos, Muharemovic, Itzet y Romaña de centrales. Balukiewicz también puede actuar ahí como central. Hay algo de inexperiencia. Como digo, lo que hay que mejorar es en cuanto a cifras de encajar goles, porque en el resto del campo y línea por línea tiene un equipo muy competitivo. Woyo Coulibaly, que tuve la suerte de verlo en la Copa África, es un jugador también muy interesante en el lateral derecho. En la línea de centro, Matic y Lipani, jugador interesante que entra en la rotación, un poco más ejerciendo como boya, y luego ya descolgándose y ocupando mucho terreno el canadiense Kone y Torsveld, que yo creo que son los dos pilares de este equipo. Dos jugadores con mucho ida y vuelta, llegada, por qué no decirlo, tienen buen trato de balón, aunque si ves un partido del Sassuolo, brillan sobre todo como digo, por el ida y vuelta y por el físico que imponen a los partidos. Un equipo que es valiente para ir hacia adelante, y sobre todo con lo que tienen en las bandas arriba. Laurienti, habitualmente por la izquierda pueden entrar Fadera o Bacola, que ha llegado en este mercado invernal, jugador interesante francés, y por la derecha un mito del que vamos a hablar ahora. Le vamos a dedicar especialmente un bloque a Berardi, un jugador
que para mí es uno de los más infravalorados en el fútbol reciente, un jugador que no ha salido del Sassuolo, ahora lo comentaremos, y que es una leyenda. Pese a su madurez ya futbolística, yo creo que sigue dejando muchos destellos de lo buen futbolista que es, entrando por banda y yendo hacia adentro a apoyar y teniendo balón. Y luego arriba ha llegado en Sola para reforzar el 9, y tenían también a Espósito o entra Moro, una plantilla la verdad que para mí muy completa, y lo que está haciendo Grosso yo creo que es muy interesante, así que vamos a seguirles la pista porque tienen un techo. Yo creo que el techo es donde se lo pongan ellos, al final siempre mirando hacia abajo, intentar no pelear por el descenso y permitirte soñar con zonas europeas. Un poco en cuanto a lo táctico, lo he citado, la tarea pendiente es encajar menos goles. La zona defensiva es donde menos brilla el equipo, pero en cambio el ataque tienen registros muy buenos que compensan las debilidades ofensivas. Yo creo que de momento están compensando estando en media tabla, y el centro del campo, como decía, físico, y que es capaz de abarcar mucho campo proponiendo presión y rigor táctico que yo creo que pocos equipos tienen. Un poco viene de ese Grosso 2006, que es una selección con un bloque muy compacto de Italia que tiene una mentalidad de tener un equipo rocoso. Y como decía, una leyenda del club merece un bloque únicamente solo para él. Después de analizar tácticamente a este Sassuolo, la historia más destacada es el One Club Men, Domenico Berardi. Para mí, ya lo he dicho, uno de los más infravalorados de la historia del fútbol italiano o de la serie reciente. Ha pertenecido al club toda su vida, hasta debutar en 2012 como profesional en Serie B. Esa temporada capitaneó al equipo y consiguieron el ascenso histórico, primera vez en primera. El único pero que podemos tener ahí es su paso a la Juventus, aunque no ha llegado a disputar ningún equipo, fue solo un fichaje y vuelta cedido al Sassuolo. En 2016 los Neroverdi lo recuperan por solo 10 millones. Yo creo que al final lo económico que hay detrás, no sabemos por qué se va a la Juve, por qué vuelve, al final le ha venido muy bien al Sassuolo y a su carrera. Ese salir, verse que puede ser una leyenda del Sassuolo, volver cedido varias temporadas, y en 2016 ya apuestan por él, y 10 años después sigue siendo el baluarte yo creo que el jugador histórico, el mejor que ha pasado por las filas del Sassuolo. Ha tenido grandes ofertas, ha sonado en muchos veranos para reforzar clubes históricos, se ha mantenido como piedra angular del proyecto y no ha salido ni en la temporada del descenso, recordamos en 2024, y así aumenta su leyenda, ayuda al club a volver a primera división, y lo están haciendo, lo estamos destacando, lo hace muy bien pese a su madurez futbolística. Su cartel nunca ha sido el de estrella y ya no ha salido de un club pequeño. Por eso yo creo que está un poco infravalorado, porque no sabemos valorar jugadores que brillan, lo dicen las cifras: 400 partidos con la camiseta neroverdi, más de 160 goles y más de 100 asistencias, números de auténtica leyenda, y que está muy infravalorado. Cifras que van a seguir aumentando actualmente, porque a día de hoy lleva 7 goles y 3 asistencias en Liga, y yo creo que va a ir a más, porque es el capitán general del Sassuolo y el director de los ataques de Fabio Grosso. Un poco a nivel personal, si estás viendo esto, enhorabuena, porque estás en el club de los que valoramos a Domenico Berardi. No has pasado el vídeo, te recomiendo que sigas viendo a Domenico Berardi, o si no lo has visto, que lo disfrutes en vídeos de highlights, porque merece la pena. Seguiremos viendo el fútbol con la tele encendida, porque hay algunos que no lo saben valorar, y aún así las estadísticas, solo mirando estadísticas te puedes basar en eso, en que es un futbolista grandísimo, y para mí, lo he dicho varias veces ya durante el vídeo, uno de los jugadores más infravalorados que se me ocurren para este caso. Si os ocurre alguno, dejar en comentarios jugadores de este nivel que hayan hecho estas cifras, que hayan pertenecido, aunque hayan sido a más clubes, pero que merezcan tener un reconocimiento y que hayan sido muy infravalorados. Dejarlo en comentarios y haremos un vídeo. Y ya para ir terminando, vamos con pronósticos. Yo creo que el pronóstico es fácil.
mantenerse en primera división, en Serie A, pero mientras haya opciones, ¿quién le va a decir a un equipo que viene de segunda división, viene de un descenso traumático y un ascenso meteórico? ¿Quién les va a decir que no sueñen con volver a competiciones europeas? Imagínate ahora un Sassuolo, por ejemplo, en Conference League. La verdad que no nos chocaría a ninguno, viendo lo que tiene, viendo su entrenador. Yo creo que es un proyecto muy interesante y por eso lo quería contar en Conociendo Clubes, un apartado que voy a ir haciendo ojalá cada martes y viernes, tener conociendo 2 clubes por semana. Si no será solo únicamente los viernes, conoceremos un club y, como he dicho, ojalá se convierta en un proyecto interesante donde pueda haber colaboraciones y, por qué no, hablar de la historia, hablar de jugadores, hablar de equipos directamente desde la ciudad y desde el estadio, viendo partidos de este club. Así que ya para el próximo vídeo, como he comentado, hecho antes al principio un spoiler, se viene el Hoffenheim, un equipo muy interesante que también ha crecido en este siglo XXI. Y en cuanto a Sassuolo, cerrar con que es un proyecto muy ilusionante, se suma como candidato a la zona media alta de la Serie A. Yo creo que se pueden consolidar ahí, una Serie A cada vez más competitiva y con más equipos. Y dejar en comentarios hasta dónde creéis que puede llegar el Sassuolo esta temporada.